Bueno, vamos a ver cómo se derivan funciones compuestas usando la regla de la cadena. El tema es así. Si nosotros tenemos que derivar, por ejemplo, logaritmo natural de x, esta función está en la tabla. Es una derivada inmediata. La derivada del logaritmo natural de x vale 1 sobre x. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos que derivar una función compuesta? Por ejemplo, esta. Acá tengo un logaritmo compuesto con una función lineal. Entonces hay que derivar como logaritmo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y hay que derivar la función lineal. ¿Cuánto vale la derivada? Vamos a ponerle a esta g por ponerle un nombre. ¿Cuánto vale la derivada de 2x más 3? Y bueno, para derivar esto, como esto es una suma, hay que separar en términos y derivar término a término. La derivada de 2x es 2, porque esto es una multiplicación. El número queda como está, y la derivada de x es 1, y la derivada de 3 es 0. O sea que la derivada de 2x más 3 me daría 2. Entonces, acá tengo una función que tiene una lineal y un logaritmo. Para derivar esta función, que es una función compuesta, hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Tengo que pensar, ¿cómo qué tengo que derivar primero? ¿Tengo que derivar primero la lineal? ¿La derivada de la lineal me da 2? ¿O tengo que derivar primero como logaritmo? La derivada del logaritmo, acá puede decir x o puede decir cualquier otra cosa. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Para darme cuenta como que tengo que derivar primero, puedo pensar en esto. Si la x tuviera un valor, ¿qué cuentaría primero? Por ejemplo, para x igual a 5. Para x igual a 5, primero resolvería el paréntesis. 5 por 2, 10, más 3, 13. Y después, con la calculadora, buscaría el logaritmo. Esto, que es lo que haría a lo último, la cuenta que haría a lo último, es lo que tengo que derivar primero. Primero derivo como logaritmo y después derivo la función lineal. O sea, lo que primero derivo es lo que último se haría en la cuenta. Y entonces acá tengo que decir así. Primero derivo como logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Y anoto por. Así se aplica la regla de la cadena. Tapo el logaritmo porque ya derivé como logaritmo y digo, ahora lo que me queda es derivar la lineal. La derivada de 2x más 3 es 2. Y así queda la derivada de esta función compuesta. En este caso la derivada sería 2 dividido 2x más 3. A ver, hagamos otro ejemplo. Bueno, miren esta función. Ahora tengo logaritmo de 2x más 3, pero está todo elevado a la cuarta. O sea que hay un logaritmo, hay una función lineal y hay una potencia. Hay algo elevado a la cuarta. Primero, cuando está todo elevado a la cuarta, es lo mismo anotarlo así que anotarlo así. Cuando el exponente está acá, arriba del logaritmo, significa que está todo elevado a la cuarta. Entonces, primero hay que pensar que tengo una función como el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre, la derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre la función. Después, la derivada de 2x más 3 la hicimos recién y da 2. Y además tengo una potencia, tengo algo elevado a la cuarta. Cuando tengo algo elevado a la cuarta, ¿cómo se deriva esto? El exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Bueno, y de nuevo, ¿cómo qué hay que derivar primero? Y entonces pienso qué pasaría si la x tiene un valor determinado. Para x igual a 5, la primera cuenta que haría sería este paréntesis. 5 por 2, 10, más 3, 13. O sea que este paréntesis es lo último que voy a derivar. Después, ¿qué haría? Le buscaría el logaritmo natural de 13 con la calculadora. Y a lo último, a este número que me dé, ¿qué haría? Lo elevaría a la cuarta.
esta última operación que haría es lo primero que tengo que derivar. Primero tengo que derivar como algo elevado a la cuarta. La derivada de algo elevado a la cuarta es el exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Entonces empiezo a derivar y digo, primero derivo como algo elevado a la cuarta. El exponente baja y al exponente que tenía le resto 1 y me queda a la 3. Y entonces ahora pongo porque voy a aplicar la regla de la cadena y digo así, miren, voy al ejercicio que me dieron y digo, ya derivé como algo elevado a la cuarta. Ahora tengo que derivar esto. De nuevo, primero tengo que derivar como logaritmo. La derivada del logaritmo natural de lo que sea es 1 sobre el argumento. Entonces pongo 1 sobre el argumento. Y ahora pongo porque voy a tener que seguir derivando. Y entonces digo, en el ejercicio que me dieron, ya derivé como x a la n. Ya derivé el logaritmo. ¿Qué me queda ahora? La lineal. La derivada de 2x más 3 es 2. Y ahí terminó la derivada. No es necesario arreglarla, nada. Si me piden derivar, ahí terminó la derivada. Cuando aplico la regla de la cadena, ven que a medida que voy derivando, voy anotando y se piensa que se deriva primero lo de afuera y después se va para adentro. Pero me parece que lo más práctico es pensar que la x tiene un valor determinado. Miren este ejercicio. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que solamente el paréntesis está elevado a la cuarta. No está elevada toda la función a la cuarta. Y entonces acá voy a tener que aplicar la regla de la cadena, pero esto va a ser así. Si la x tuviera un valor cualquiera, 6 por ejemplo, primero haría esta cuenta. 6 por 2, 12, más 3. O sea que esto es lo último que tengo que derivar. En este ejercicio, a ese número lo elevaría a la cuarta. Y a lo último, buscaría con la calculadora cuánto vale el logaritmo. ¿Está bien? Primero haría este paréntesis, 6 por 2, 12, más 3, 15. Y entonces me quedaría así la cuenta. Y entonces ahora haría 15 a la cuarta con la calculadora y a lo último buscaría el valor del logaritmo. O sea que en este caso lo primero que hay que derivar es el logaritmo. Lo último que haría en la cuenta es lo primero que hay que derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre el argumento, ¿sí? La tabla dice 1 sobre x. Entonces acá digo, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Y anoto porque voy a aplicar la regla de la cadena y digo, ya derivé como logaritmo. Ahora tengo que derivar como algo elevado a la cuarta. ¿Cuánto vale? Es como x a la n. El exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Y entonces el exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Y anoto porque tengo que seguir aplicando la regla de la cadena y digo, ya derivé como logaritmo. Ya derivé como x a la n. Ahora, ¿qué tengo que derivar? La lineal. La derivada de 2x más 3 vale 2. Y esa es la derivada y ahí terminó el ejercicio. Después por ahí me piden la derivada en un punto, qué sé yo, en x igual a 8. Y lo único que tengo que hacer es ir a la función derivada y reemplazar a la x por 8. Pero si me piden la derivada, esa expresión ya está derivada. Hagamos otra. Supongamos que tengamos una función como raíz cuadrada de x. Esta no es una función compuesta, ¿no? Es la derivada de tabla. No sé si se acuerdan que la derivada de la raíz cuadrada de x era 1 sobre 2 veces la raíz. Por ahí conviene que recuerden la derivada de la raíz cuadrada. En realidad, para derivar a la raíz cuadrada, lo que había que hacer, o a cualquier raíz, era expresarla como una potencia con exponente fraccionario y entonces después se derivaba como x a la n, ¿no? El exponente baja y al exponente que tenía se le resta 1.
1 medio menos 1 menos 1 medio. Y después lo que hacíamos era llevar esta potencia con exponente negativo para abajo. Y entonces lo arreglábamos y quedaba así. Con todas las raíces hacíamos lo mismo, le expresábamos como potencia con exponente fraccionario. Pero acuérdense que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz. La derivada de la raíz cúbica no, es otra cosa. Bueno, esta es una integral que se llama inmediata, es una integral de tabla, no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa si tuviéramos que derivar, por ejemplo, esta? Esta ya es una función compuesta. Para derivar esta función hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Ven que hay una raíz cuadrada, pero además hay una cuadrática? La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz. Y si tuviéramos que derivar esa cuadrática, acá tendríamos que decir, para derivar esto, como hay una suma hay que derivar término, la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de 5 por x es 5, ¿está bien? ¿Por qué la derivada de 5 por x es 5? Cuando hay una multiplicación el número queda igual y derivo el otro factor. La derivada de x vale 1. Entonces acá hay que derivar como raíz cuadrada y hay que derivar la cuadrática. Hay que aplicar la regla de la cadena, es una función compuesta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo qué tengo que derivar primero? Y bueno, siempre lo mismo. ¿Qué pasaría si la x tuviera un valor? ¿Qué sé yo? Para x igual a 2, ¿qué haría primero? ¿La raíz cuadrada o la cuadrática? Primero haría la cuadrática. Para x igual a 2, haría 2 al cuadrado más 5 por 2. Y después al resultado de esta cuenta le buscaría la raíz cuadrada con la calculadora. Lo último que haría es la raíz cuadrada con la calculadora. Y eso es lo primero que hay que derivar. Primero derivo como raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada, no importa cuál sea el radicando, es 1 sobre 2 veces el radicando. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces el radicando. Ojo que es 1 sobre 2 veces por la raíz porque es una raíz cuadrada. De nuevo, si fuera una raíz cúbica o una raíz cuarta, hay que hacer todo esto, Bueno, ya anoto porque voy a aplicar la regla de la cadena y digo, ya derivé la raíz cuadrada, la tapo del ejercicio que me vieron. Ahora hay que derivar la cuadrática. La derivada de x al cuadrado más 5x es 2x más 5. Y ahí terminó la derivada. Bueno, miren esta. Es una cuadrática elevada al cubo y adentro de una raíz. Bueno, esta la puedo pensar de dos maneras, ¿no? La puedo derivar así como está, de nuevo. Lo último que haría en la cuenta es lo primero que tengo que derivar. Si la x tuviera un valor, primero resolvería este paréntesis. Es lo último que voy a tener que derivar. Después este valor lo elevaría al cubo. Y a lo último le buscaría la raíz cuadrada. O sea que la raíz cuadrada es lo primero que hay que derivar. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz. No importa lo que haya dentro de la raíz. Es 1 sobre 2 veces la raíz. Anoto porque aplico la regla de la cadena y digo ya derivé como raíz. Ahora tengo que elevar algo elevado al cubo, como x a la n. El exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Entonces pongo el exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Y anoto porque voy a seguir aplicando la regla de la cadena y digo ya derivé como algo elevado al cubo. Ahora tengo que derivar la cuadrática. La derivada de x al cuadrado más 5x es 2x más 5. Lo anoto entre paréntesis porque tengo dos términos. Y ahí terminó la derivada. También podría haber pensado que esta función es x al cuadrado más 5x elevado a la 3 medios, ¿no? El índice de la raíz siempre era el denominador. Y lo hubiera derivado y obviamente como potencia y el resultado es exactamente el mismo. Bueno, otra.
Otra derivada inmediata es la derivada de e a la x, ¿no? Está en la tabla y la derivada de e a la x es e a la x. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función como esta? ¿Qué sé yo? E elevado a la, no sé, 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 8x. ¿Ven que es e elevado a una cúbica? Y bueno, entonces ahora, ¿cómo decimos? De nuevo, si la x tuviera un valor, ¿qué cuenta haría primero? Primero haría toda esta cuenta. Y si esta cuenta me da 854, haría a lo último e elevada al 854 con la calculadora. O sea que esto es lo último que se va a derivar. Y acá se piensa así. La derivada de e a la algo, cualquiera que sea el exponente, es e a la algo. La derivada de e a la algo es e a la algo. No importa lo que diga el exponente. Y acá hay que anotar por... Y hay que decir, ya derivé, como e a la algo. Ahora tengo que derivar este polinomio. La derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. ¿Está bien? El 2 queda igual, el exponente baja, o sea que queda 2 por 3 y al exponente que tenía le resto 1. La derivada de 5x al cuadrado, el exponente baja y te queda 10x. Y la derivada de 8 por x es 8, porque el número queda igual y la derivada de 8 es 1. Y entonces ya está, ya derivé como e a la algo y ya derivé el polinomio de grado 3. Y me quedó un polinomio de grado 2. Ahí termina la derivada. Bueno, miren esta. De nuevo, tengo e a la algo, tengo una raíz cuadrada, tengo un polinomio. Tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo qué derivo primero? Si la x tuviera algún valor, primero haría esta cuenta. O sea que esta suma es lo último que hay que derivar. Después le sacaría la raíz cuadrada y a lo último haría e elevado a ese número. O sea que primero tengo que derivar como e a la algo. La derivada de e a la algo es e a la algo. A lo mismo. Y anoto por porque voy a aplicar la regla de la cadena. Ya derivé como e. Ahora hay que derivar como raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz. Y ahora anoto por. Y digo ya derivé como e. Ya derivé como raíz. Ahora me queda hacer la derivada de esta suma. La derivada de esta suma es 3x al cuadrado más 2, porque hay que derivar término a término. Lo anoto entre paréntesis porque tiene dos términos. La derivada de la suma es 3x al cuadrado más 2. Y ahí terminó la derivada. ¿Sí? Ya está. Si tuviera que derivar, por ejemplo, e a la menos x, acá también piensen que tendría que aplicar la regla de la cadena, ¿no? La derivada de e a la algo es e a la algo por la derivada del exponente. En este caso, la derivada del exponente es menos 1. O sea que esta derivada, la derivada de e a la menos x, me quedaría menos e a la menos x. Bueno, miren esta. ¿Qué pasaría si tuviera que derivar esta función? Bueno, acá lo que hay que pensar es que hay una suma, así que hay que derivar término a término. En el primer término hay una multiplicación, pero uno de los factores es un número, así que el número queda igual y derivo el otro factor. La derivada de e a la 2x es una función compuesta, entonces hay que decir la derivada de e a la algo es e a la algo por la derivada del exponente. Y la derivada de 2x es 2. Esta es la derivada del primer término. El 3 queda igual y derivo e a la 2x aplicando la regla de la cadena. En el segundo término, esta es una función compuesta, de nuevo. La derivada de e a la algo es e a la algo por la derivada del exponente. ¿Cómo derivo 1 sobre x? Bueno, les convendría acordarse también
que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Para derivar 1 sobre x, o lo pienso como x a la menos 1, que esto ya lo hicimos antes, y entonces el exponente baja y al exponente que tenía le resto 1. Y ahora lo mando para abajo porque el exponente es negativo para que sea positivo. Y si no, para derivar 1 sobre x, pero acá se complica más. Lo puedo pensar como una división. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador como está por la derivada del de abajo. La derivada de x vale 1. Todo dividido, el denominador elevado al cuadrado. Acá 0 por cualquier cosa es 0. O sea que queda menos 1 sobre x al cuadrado. Obviamente tiene que quedar lo mismo. Me parece que es más fácil pensarlo como potencia, siempre pensarlo como división es más complicado. Y entonces, acá estábamos derivando e a la 1 sobre x. Primero hay que derivar como e. La derivada de e a largo es e a largo por la derivada del exponente. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Lo anoto entre paréntesis porque es un número negativo que multiplica, por si después hay que hacer las cuentas, ¿no? Para no ser lío. Bueno, a ver esta. Hay que derivar, y miren esta expresión, es el logaritmo de una división. Acá hay que aplicar la regla de la cadena. Si la x tuviera un valor, primero tendría que hacer esta cuenta y después a lo último le tendría que buscar el logaritmo con la calculadora. O sea que el logaritmo es lo primero que se deriva. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Por, y ahora digo, ya derivé el logaritmo, ahora tengo que derivar el argumento. Y el argumento es una división. Entonces hay que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos. Acá el denominador hay que ponerlo entre paréntesis porque tiene dos términos, ¿eh? El numerador me quedó con un solo término, por eso lo dejé así. Porque miren que después cuando x tenga un valor y haya que hacer alguna cuenta, si no ponen los paréntesis van a hacer mal las cuentas. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos. El de arriba como está, por la derivada del de abajo. Y acá la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. O sea que por la derivada del de abajo que me quedaría 2x. Todo dividido, el denominador elevado al cuadrado. Bueno, y ahí la función ya está derivada. Después hay que ver si hay que seguir haciendo cuentas. Acá hay que tener cuidado. Acá se podría hacer 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado. Acá se podría hacer la distributiva y ver de agrupar los términos semejantes. Pero la derivada está hecha. Primero derivo como logaritmo y después que derivé como logaritmo pongo por para aplicar la regla de la cadena y derivo como división. Bueno, a ver, hagamos otro. Hay que derivar esta función. Primero hay que ver que acá hay una multiplicación, pero como uno de los factores es un número, el número queda igual y derivo el resto. De nuevo, es e a largo. La derivada de e a largo es e a largo por la derivada del exponente. Y acá el exponente tiene dos términos, entonces hay que derivar término a término. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, la hicimos antes. Y acá la derivada de 2 por x es 2. Y entonces ahí quedó, es e a largo por la derivada del exponente. Bueno, entonces así se aplica la regla de la cadena. Después igual vamos a seguir haciendo ejercicios aplicando la regla de la cadena. Cuando veamos recta tangente y crecimiento y decrecimiento, se aplica todo el tiempo la regla de la cadena.